Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día que se lee de la siguiente manera. Pastor, en el curso escatológico que estamos llevando, nos hablaron del tercer templo, del anticristo y de una vaca alazana roja. Y me gustaría saber el significado de la vaca alazana roja como señal de la segunda venida de Jesús. Por ello le pregunto, ¿es la vaca alazana roja la señal del fin de los tiempos? Me llamo Humberto Marín de la Ciudad de México. Muy bien, estimado Humberto, te agradezco muchísimo tu pregunta tan interesante e importante y te voy a dar respuesta cabal, así que pon mucha atención. Parece que cada cierto tiempo nace una novilla alazana, una vaca roja, en Israel. Y esto está haciendo, y esto siempre ha pasado, que algunas personas piensan que el regreso de Jesús está cerca. Y bueno, de que el regreso de Jesús, el retorno de Jesús está cerca, eso no hay duda alguna. Jesús está cerca y viene por su pueblo, en cualquier momento. Ahora, la pregunta a la que tú me haces, ¿se debe todo esto acerca de la vaca roja? ¿Qué tiene que ver una novilla alazana con el fin de los tiempos? Bueno, antes de que analicemos directamente esta pregunta, es muy importante comprender el significado de una novilla alazana o vaca roja en la Biblia. Para cumplir los requisitos de la ley en el Antiguo Testamento, se necesitaba una novilla alazana. ¿Cuál era el propósito? Era la purificación de los israelitas de la impureza. Específicamente, se necesitaban las cenizas de una novilla alazana roja, y eso se puede leer en Números capítulo 19, que por espacio pues no lo voy a leer, solamente lo mencioné. Puesto que se necesitan las cenizas de una novilla alazana o roja para los ritos de purificación que se celebraban en el templo, muchos hoy han considerado que la aparición de la novilla o de la vaca roja en la actualidad está anunciando la construcción del tercer templo y por lo tanto el regreso, el retorno de Cristo Jesús. Y te voy a comentar una tradición rabínica para que podamos entender por qué mucha gente relaciona el nacimiento de una vaca roja o alazana con el retorno de Jesús. Bueno, según esta tradición rabínica, hasta el momento, y cuando digo hasta el momento, hasta el año, entre el año 1200 aproximadamente, se habían sacrificado 9 vacas lazanas. Desde la destrucción del segundo templo, no se han sacrificado ninguna novilla de color. Eso precisamente en 1200, el rabino famoso Maimónides, él enseñó que la 10ª vaquilla que sea sacrificada va a ser sacrificada por el propio Mesías. Eso se puede leer en una obra que se llama Parán Adumán, en el capítulo 3, en el 4, del Instituto del Templo. Es un grupo que está defendiendo la construcción del tercer templo y que está vigente. Ellos recibieron 5 novillas sin defecto que procedieron de Texas y llegaron a Israel un 15 de septiembre del año 2022. Eso fue una noticia muy importante en ese entonces y sigue siendo. Ahora, mucha gente está considerando este acontecimiento como un cumplimiento de la profecía de que teniendo la novilla roja o la vaca roja, pues obviamente habrá un tercer templo. Pero la ley mosaica especifica que la novilla o la vaca roja debía de ser perfecta, de la cual
no se debe de hallar falta alguna y que jamás haya llevado yugo nunca. Eso se dice en Números 19:2. Y el sacrificio de la novilla era lo único en la ley, ya que se utilizaba un animal hembra. Entonces se sacrificaba lejos de la entrada del tabernáculo y era el único sacrificio que se especificaba el color del animal, en este caso la sana, roja. El sacrificio de esta novilla color rojo se describe específicamente en Números desde el 19 del 1 al 10. Ahí nos dice que el sacerdote Eleazar debía de supervisar el ritual fuera del campamento de los israelitas. Y una vez que se sacrificaba el animal, Eleazar debía de rociar 7 veces con parte de su sangre, de la vaca, la parte delantera del tabernáculo. Eso se lee en el versículo 4. Luego en el versículo 5 dice que luego salía de nuevo del campamento, supervisaba la quema del cadáver de la novilla. Y en el versículo 6 dice que mientras ardía la novilla roja, el sacerdote debía añadir al fuego madera de cedro e hisopo y escarlata. Luego que la vaca ya quedaba totalmente en cenizas, las cenizas se guardaban, y voy a leer Números 19:9, una parte. En un lugar ceremonialmente limpio, fuera del campamento, se guardaban las cenizas. Entonces, esas cenizas se usaban en el agua de la purificación en una expiación. Entonces, esas cenizas, lo detalla el versículo 11 y 12, lo voy a leer. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y al tercer día se purificará con aquella agua, y el 7º día será limpio. Este proceso de purificación, donde se usaban las cenizas de la vaca roja, donde agarraban agua, agarraban un hisopo y rociaban a las personas, y de esa manera pues las personas quedaban purificadas. Entonces, los mandamientos relativos a la novilla roja, a la vaca roja, pues es una figura de lo que fue el sacrificio de Cristo, que murió por el pecado de la humanidad fuera del templo, fuera del campamento. El Señor sin defecto, Él fue crucificado. Eso realmente era una figura. Ahora, el ritual de la novilla roja, tal como se establece en la ley mosaica, pues era bastante sencillo. Y en el tiempo transcurrido, el judaísmo ha añadido muchas normas y otros criterios. Y bueno, ahora han agregado a ese ritual reglas rabínicas que realmente descalifican. No necesariamente una vaca roja califica, tiene que pasar una serie de normas, de reglas, de reglamentos rabínicos. Inclusive si tuviera 2 pelos negros o 2 pelos blancos, ya quedaba descalificada, y un montón de requisitos. Pero, en fin, eso ya es una cuestión. Pero realmente el rito de la vaca razana, alazana o roja, que nos habla en Números 19, era muy sencillo. Las cenizas purificaban, y esto era una figura de Jesucristo, de lo que Él hizo en su sacrificio. Ahora, pero volviendo aquí al tema futurístico, pues de acuerdo a la cronología de la escatología, nos habla que habrá un tercer templo de Dios en Jerusalén, y pues eso lo habló Jesucristo en Mateo 24:15, que dice: así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo, se opone, hablando del anticristo, se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces, para que haya un sacrificio, para que se queme la vaca alazana, obviamente tiene que haber un templo. El primer templo fue el que construyó David.
luego el segundo que se construyó y que fue destruido por Tito Vespasiano en el año 70 de nuestra era, y ahora pues se le conoce como el tercer templo, a donde solamente están las ruinas de lo que fue ese templo glorioso, y que se va a construir como una señal. Pues ahí, ¿verdad? Se va a sacrificar esta novilla roja mezclada con agua para la limpieza. Entonces, aquí la pregunta en cuestión, al encontrar la novilla roja antes del rapto, ¿es una señal de que el rapto ya está? Pues no necesariamente, porque Jesús va a venir en cualquier momento. El arrebatamiento o el rapto no depende de la presencia de ninguna vaca en particular. Él va a venir al sonar la última trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los que hayamos quedado seremos transformados y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces aquí la otra pregunta sería, ¿se debe de encontrar la vaca roja antes de que se construya el templo? No necesariamente. Aunque los defensores de la construcción del tercer templo, pues ellos dicen que se requiere el sacrificio de animales para la inauguración de ese templo. Entonces, eso es lo que dice. Y yo quiero leer aquí que la escritura contrasta explícitamente la ceremonia de la novilla roja con el mayor sacrificio que realizó Cristo hace cerca de 2000 años. Dice Hebreos 9, 13 al 14, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, pues esa es mi respuesta, ¿verdad? No necesariamente la vaca es una señal. Sí, obviamente ahí está la vaca, hay 5 o 6 vacas ya en Israel, están listas, pero para que ellas se usen, ¿verdad? Pues se necesita la construcción del tercer templo, cosa que no ha ocurrido, pero según los informes, pues ya hay un comité de la construcción del tercer templo, y cuando se permitan las negociaciones, pues se va a levantar el tercer templo, entonces la novilla roja o la vaca roja pues va a ser sacrificada. Pero para que ello ocurra, tiene que ocurrir previamente el arrebatamiento. Es decir, que el arrebatamiento en cualquier momento viene. Esa es mi respuesta. Dios te bendiga mucho y nos vemos. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas y comparte nuestro podcast. Bendiciones. Nos vemos para la próxima entrega. Hasta pronto. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.